Yo quiero invitarte en esta hora a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, y voy a leerte del versículo 18 hasta el versículo 21. Romanos capítulo 4 del 18 al 21. Dice así la palabra de Dios, y preste mucha atención. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Ahora, parece algo que está medio errado aquí, ¿verdad? Porque dice contra toda esperanza, ¿qué hace Abraham? Creyó y esperó. Es decir, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Eso es lo que está diciéndonos. ¿De qué? Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Señor, yo te ruego en esta hora que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo arraigue esta semilla en nuestros corazones para que siempre podamos tener vigente y viva nuestra esperanza en ti. A ti y solo a ti te damos la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Permítame contarle un poquitito el episodio especialmente y muy importante de la vida de Abraham. Dios le había dado una gran promesa a Abraham. ¿Cuál era esa promesa? Que vas a tener una gran descendencia. Promesa tremenda. Pero había un gran problema también. ¿Y cuál es el gran problema? Que cuando Dios le hace la promesa a Abraham que su descendencia va a ser innumerable, él no podía tener hijos. Recibe la promesa y en realidad, dice la Biblia, porque lo hemos leído, que su cuerpo estaba como muerto, es decir, con pocas probabilidades de engendrar hijos. Y no solamente eso, el problema se agrava porque mira a su mujer, a Sarai, y se da cuenta que Sarai, primero, era una mujer estéril, lo que significa que la ciencia, la medicina dice, por más que quiera, no va a poder tener hijos. Pero además de eso, había cesado la costumbre de las mujeres, dice la palabra. Por lo tanto, había una doble incapacidad e imposibilidad de tener hijos en ella y una imposibilidad en él. Por lo tanto, fíjese esto, viene una promesa de Dios, vas a tener una descendencia grande, pero cuando Abraham mira la realidad, lo que corresponde mirar la realidad, se da cuenta que se enfrenta a un problema serio. No obstante eso, y esto es lo que me apasiona, no dudó de la promesa de Dios. ¡Wow! Miró su realidad, no puedo tener hijos. Miró la realidad de su hija, de su esposa, no puede tener hijos por sus problemas. Igual no dudó de lo que Dios le prometió. Aunque las circunstancias declaraban que era imposible, aunque humanamente no había posibilidades, no había esperanza. Por eso dice el versículo que leímos, contra toda esperanza. ¿Qué esperanza? Esperanza humana, esperanza de lo lógico. Contra toda esperanza, él creyó y esperó. ¿Por qué? Porque Abraham no puso su esperanza en su condición ni en la condición de su esposa. Abraham puso su esperanza en la promesa de Dios. Y es más todavía, me encanta esto. Se fortaleció dando gloria a Dios. Y uno dice, ¿estaba loco? ¿Cómo que se fortaleció dando gloria a Dios? ¿Qué le pasa a este Abraham? Dios le promete que va a tener una gran descendencia. Mira su cuerpo, está como muerto. Gloria a Dios. Mira a su esposa, es estéril. Gloria a Dios. Mira a su esposa, cesó la costumbre de la mujer. Y gloria a Dios. Se fortaleció en su fe dando gloria a Dios. Ahora, ¿por qué daba gloria a Dios?
estaba medio tocado de la cabeza. No, dice que daba gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido de que Dios era tan poderoso para hacer aquello que le había prometido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando la Biblia habla de esperanza, no está hablando de pensamiento positivo. Como por ejemplo, estoy en medio de una enfermedad, pero yo tengo esperanza que va a salir todo bien. O mi equipo de fútbol está 10 puntos abajo del puntero, pero yo no pierdo las esperanzas en que vamos a salir campeones. O por allí ya perdí la esperanza de conseguir un nuevo trabajo antes de fin de año. No, esa no es la esperanza bíblica, no es la esperanza del cristiano. La esperanza en la Biblia, en la palabra de Dios, significa esperar con toda confianza y con toda seguridad algo relacionado al futuro, porque está basado en una promesa, en el carácter o en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos me entendieron? Digan amén. Esperanza en la Biblia, la esperanza cristiana, significa esperar con ¿cómo? Con confianza, como tenía Abraham, con seguridad, algo que va a pasar, algo del futuro. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, que está relacionado al carácter de Dios o a la fidelidad de Dios. Mis queridos, Dios es el que nos da la esperanza en la vida. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto significa, mi querido, que la esperanza cristiana es cuando Dios te promete algo que va a suceder en tu vida y uno pone toda su confianza en esa promesa. Lo que le pasó a Abraham. No miró tanto las circunstancias, aunque eran la parte de la realidad, pero él puso toda su confianza en lo que Dios le había prometido. Por eso, nunca mates la esperanza. Decirle que está a tu lado, nunca mates la esperanza. Nunca mates la esperanza. Con Dios siempre hay victoria. Ahora, permítame, y de una manera rápida y concreta, compartirle algunas características de lo que es la verdadera esperanza cristiana. La primera característica: la esperanza cristiana siempre está basada en la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 74 dice: porque he puesto mi esperanza en tu palabra. He puesto mi esperanza, ¿dónde? En tu palabra, Señor. Note aquí, Dios le había dado una palabra a Abraham. Dios le había dado una promesa a Abraham. Abraham, la palabra para vos es que vas a tener una descendencia numerosa, serás padre de naciones. Por lo tanto, la esperanza que tenía Abraham estaba basada en ¿qué? En una promesa de Dios, en la palabra de Dios para su vida. Había algo que sustentaba esa esperanza. Yo recuerdo un tiempo atrás, estaba en México y se me acerca predicando y se me acerca un muchacho y recién convertido ese muchacho y me dice: pastor, dice, yo veo que usted es un hombre de fe, usted por favor no oraría. Claro, le digo, oro. ¿Qué quieres que ore? Mire, ¿por qué no me ora por este billetito de lotería? Porque tengo plena esperanza que voy a ganar la lotería. Ah, pero voy a traer mi diezmo a la iglesia, me dijo. ¿Será eso la esperanza cristiana? Claro que no. Para tener la esperanza tenemos que tener que una promesa de parte del Señor. Tiene que haber promesa de parte de Dios. Como por ejemplo, si estás viviendo una vida donde te sentís derrotado, mi querido, renova tu esperanza, porque la palabra de Dios dice: somos más que vencedores frente a cualquier circunstancia que la vida te presenta. Si estás allí en un problema con falta de trabajo, tranquilo, renova tu esperanza, no mates tu esperanza, porque dice la Biblia: no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Allí hay una palabra y una promesa para tener esperanza.
Si estás enfrentando problemas familiares, mi querido, entonces no mates nunca la esperanza, aunque estés con conflictos en tu familia. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido bendecir la familia. Si hay algún tipo de enfermedad que está de alguna manera afectando tu vida, ¿hay esperanza? Claro que sí, porque por sus llagas hemos sido curados, dice la palabra de Dios. ¿Te sentís en una vida sin sentido, como que perdió sentido para vos el vivir? Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Hay promesa. Por lo tanto, nunca mates la esperanza, ni importa la situación que estés atravesando. Enfrentar situaciones o atravesar peligros en la vida, Dios dice, y yo te libraré. Hay esperanza. No mates la esperanza, porque mientras haya promesa de parte de Dios, entonces la esperanza está viva en tu vida. Yo lo libraré. Mire, yo podría darle testimonio de cuántas veces el Señor me ha liberado de situaciones peligrosas en mi vida. Estaba en Perú en una ocasión y en Lima teníamos que tener allí 4 eventos, cuatro noches, y cada una de las noches era una cruzada evangelística. En el norte una noche, en el sur la segunda noche, en el este la tercera noche y la cuarta noche en el oeste, donde se reunían en microestadios de básquet en cada uno de ellos. Y venía la primera y la segunda y la tercera, fenomenal. La cuarta, fenomenal también. Luego viajo para Trujillo y abro el periódico allí más importante del Perú y me entero por el periódico que 2 horas más tarde de que nosotros habíamos terminado nuestro culto en el último gimnasio, en la última cancha de básquet, 2 horas más tarde explotó una autobomba. Era el tiempo de Sendero Luminoso. Y aquellos por allí, no sé cuántos se acordarán del tiempo de Sendero Luminoso en Perú, que era peligrosísimo. Bueno, 2 horas más tarde, y fue un error de cálculo, porque la idea era hacer explotar todo el gimnasio donde estaba lleno de gente. Había más de 4,000 personas allí. El Señor nos liberó, porque hay promesa de parte del Señor. Año 2001, me invitan para ir a predicar en un congreso de pastores a Australia. 2001. Yo acepto la invitación, pero usted sabe lo que pasó el 11 de septiembre de 2001. Las Torres Gemelas se cayeron con todo lo que esto implicó. Entonces me avisan de allí que el congreso se va a hacer igual, pero que tienen un problema con los pasajes. Le digo, ¿cuál es el problema? Podemos darle un pasaje para venir a Australia, pero luego se tiene que quedar un mes o mes y 15 días porque no hay pasaje de regreso. En ese tiempo las agencias de viajes estaban revolucionadas, los aeropuertos eran un desastre. Y yo dije, pero ¿qué voy a hacer un mes y medio en Australia? Alguno me dirá, pero pastor, ¿qué está diciendo? Si hubiera quedado panza arriba un mes y medio en Australia. No, yo iba a tener allí una semana de congreso de pastores solamente, y para cómo tocaba fin de año, Navidad, el hecho de estar con mi familia. Y después me comunico con ellos diciéndoles, no voy. Uy, se enojaron. Se enojaron conmigo, claro, bueno, era lógico. Se enojaron, le dije, no voy a estar un mes y medio sin hacer ningún tipo de cosas especiales, etcétera. Y se enojaron. ¿Sabe lo que pasó? Yo les dije, me dijeron, bueno, vamos a hacer, va a predicar un pastor de aquí. Le digo, gloria a Dios, y respaldo eso, claro que sí. A los 2 días de haber comenzado el congreso, me llaman por teléfono y me dicen, pastor, ahora entendemos por qué usted no está aquí. Le dije, ¿qué pasó? Bueno, yo sabía por la televisión. Fue el gran incendio que se produjo en Australia, al punto tal que el lugar donde está ese congreso, que eran más o menos unos 3,000 pastores, en el lapso de 2 horas quedó todo en ceniza. Lograron salir todo, pero todo quedó ceniza. Dios me libró. Y podría seguir contándole historias en México y en tantos otros lugares. ¿Por qué? Porque hay promesa de parte de Dios. Y cuando hay promesa de parte de Dios, aunque estés pasando una situación compleja, mi querido, nunca mates la esperanza. Si hay promesa de Dios, espera que se cumplirá en tu vida, aunque la realidad marque otra cosa. La esperanza está basada siempre en una promesa o en la palabra de Dios. En segundo lugar, Dios nunca avergüenza a los que esperan en Él.
En el Salmo 22, versículo 4 y 5 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y me encanta esto. A veces cuando uno pone su esperanza y la realidad marca otra cosa, parece que estuviera loco, ¿verdad? Parece que estuviera loco. Parece que como Abraham, diciendo gloria a Dios, y el tipo no podía tener hijos. O mira la esposa que es estéril y gloria a Dios, y le sigo creyendo al Señor. Parece que estuviera mal, loco. Bueno, déjeme darle un pasito más de lo que pasó. Dios le dice a Abraham, Abraham, tu nombre no va a ser más Abraham. Ahora te vas a empezar a llamar Abraham, que significa padre de muchedumbre. ¿Cuántos hijos tenía? Ninguno. Y a tu esposa Sarai se va a llamar ahora Sara, que significa madre de naciones. Una mujer estéril que cesó la costumbre de las mujeres y ahora se tiene que empezar a llamar Sara. Y sabe, en aquel tiempo el tema de los nombres era muy importante, no es como ahora. En aquel tiempo el nombre era fundamental porque marcaba el carácter de la persona, etcétera. Había varias características importantes. Por lo tanto, que Abraham se llamara Abraham estaba diciendo algo fuerte. Y que Sarai se llame Sara decía algo también muy importante. Y podía ser de alguna manera, porque ellos tenían muchos sirvientes, imagínense, podía ser burla de sus sirvientes. Imagínense a la mujer diciéndole: Abraham, vamos que ya está la comida lista. Y los sirvientes, le dijo a Abraham, padre de muchedumbre. Y Abraham diciéndole: ya voy, Sara. Le dijo Sara, madre de naciones. Pobres viejitos los dos. Deben tener arteriosclerosis, podían pensar los sirvientes, burlándose de ellos. Pero sabe, mi querido, Dios no los avergonzó, porque vino su Hijo, vino el Hijo prometido. Porque aquellos que esperan en Dios nunca serán avergonzados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo tercero, y escuche bien esto, la esperanza necesita paciencia. ¿Qué necesita? Paciencia. Proverbios capítulo 13, versículo 12, mire lo que dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y yo creo que aquí marca una realidad. Hay una realidad que muchas veces nos afecta. Cuando estamos esperando algo y se demora, eso sí ataca el corazón, angustia el corazón, afecta el corazón. ¿Por qué? Porque no viene lo que usted está esperando, ¿verdad? Por lo tanto, titubea la esperanza cuando se está demorando. Pero hay un salmista que tenía muy claro cuál tenía que ser su actitud, especialmente cuando la esperanza se demora. Y el salmista lo escribió en el Salmo 71, versículo 14. Dice: pero yo siempre tendré esperanza y más te alabaré. Y me gusta la palabra siempre. Siempre tendré esperanza. El tiempo va pasando, pero yo voy a seguir teniendo esperanza. Y se va prolongando, pero yo voy a seguir teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque no voy a matar la esperanza. No voy a matar la esperanza en la promesa que Dios me ha dado. Aunque el tiempo esté pasando, yo siempre, Señor, voy a esperar. Y déjeme mostrar el ejemplo de Abraham. Abraham y Sara esperaron 25 años para que la promesa de Dios se cumpliera en sus vidas. Yo creo que este fue el embarazo más largo del universo. 25 años hasta el cumplimiento de la promesa. Dios le dice: Abraham, haré de ti una nación grande. Abraham tenía 75 años cuando le llega la promesa. Luego, otra vez viene la promesa de parte de Dios, como reconfirmándola, que va a tener una gran nación. Pero Abraham le dice a Dios: Señor, no me diste ningún hijo. Seguramente mi herencia la va a recibir alguno de mis criados, le dice Abraham. Y Dios le responde: Abraham, a ver, mira para el cielo.
contá las estrellas, a ver si las podés contar. No, bueno, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó, siguió creyéndole a Dios, aunque los años iban pasando y no pasaba nada. ¿Estás embarazada? No, y los años pasaban y cada vez ella estaba peor, más anciana, él también más anciano, su cuerpo estaba ya más que muerto, el de ella cada vez peor. Es decir, hasta que los atacó la ansiedad. Cuidado cuando estás esperando algo y no está llegando y te ataca la ansiedad. Porque la ansiedad los hizo cometer un error. ¿Cuál fue el error? El error fue que como no podían tener hijos ellos y veían que los años iban pasando, y si bien le creían al Señor en la promesa de parte de Dios, pero la realidad marcaba que no tenían hijos, se le ocurre una idea a Sara, a la mujer, a la esposa, y le dice, mira, te hago una propuesta. La propuesta es que quizás puedas tener un hijo con mi sierva Agar. Es decir, como que lo estaba autorizando a tener relaciones con su sierva para que tengan un hijo, y quizás Dios a través de ese hijo viene el tema de la promesa. Y así fue que nació su hijo y nace Ismael. 13 años después de esto, Abraham ya tenía 99 años y Dios le vuelve a confirmar la promesa que le había hecho. Le dice, te multiplicaré, Abraham, en gran manera. Voy a hacer pacto con tu descendencia. Yo voy a ser el Dios de su descendencia. Y Abraham le responde, Señor, gracias por esta promesa, pero concédele la bendición. Ya lo tengo ahí, mi hijo Ismael. Concédele la bendición que me estás dando a Ismael. Y Dios le dice, no. Tu esposa Sara es la que te va a dar un hijo. Y Abraham allí se postró, empezó a reírse un poco y le dijo, Señor, a un hombre de 100 años y a una mujer de 90, que ya cesó la costumbre de las mujeres, te esperamos 25 años, es aparte una mujer estéril. Señor, como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y a los 25 años se cumplió la promesa y nació Isaac. ¿Por qué? Porque la esperanza en lo que Dios te ha prometido necesita paciencia. Yo no estoy diciendo que tenés que esperar 25 años que se cumplan lo que Dios te ha prometido, pero hay que tener, ¿cómo? Paciencia. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y lo último, la esperanza, y escuche bien esto, es el ancla del alma. En Hebreos capítulo 6, versículo 18 y 19 dice lo siguiente, y escuche muy bien esto. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo, lo que hemos buscado, la protección de Dios, y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. Aquí mire, se está comparando la esperanza con un ancla. ¿Para qué sirve un ancla en un barco? El ancla sirve para que cuando hay una tormenta allí en el mar o en el lago, entonces se lanza el ancla, y el ancla en medio de la tormenta, del maremoto, de las olas que vienen, del viento que golpea, lo que hace con la barca es que le da estabilidad, le da equilibrio, le da seguridad cuando la cosa está muy complicada. Entonces la barca se puede mantener más sólida. Bueno, la esperanza en lo que Dios te ha prometido es el ancla del alma. ¿Qué es del alma? Es el ancla para tus sentimientos, es el ancla para tus pensamientos cuando la cosa está complicada, es el ancla para tu voluntad, para cuando tenés que estar tomando decisiones. Es el ancla que te da estabilidad en los peores momentos que te toca vivir.
Es el ancla que te da equilibrio para que no te equivoques y no tomes decisiones erradas. Es un ancla que te da seguridad cuando la tormenta está arreciando con todo. ¿Sabe? Cuando enfrentamos por ahí enfermedades, cuando enfrentamos injusticias, cuando enfrentamos situaciones peligrosas, es la esperanza la que nos mantiene equilibrados en la vida. La esperanza en lo que Dios nos ha prometido. Por eso, el ancla de la esperanza, dice la palabra, es lanzada al mismo trono de Dios. Y esto nos habla de seguridad, de seguridad. Y termino dándote 2 versículos más. Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cuántos están entre los vivos acá? Todos están entre los vivos, si no, no estaría acá, mi querido. Aún hay esperanza, dice, para todo aquel que está entre los vivos. Si usted está entre los vivos, aún hay esperanza. Porque mejor es perro vivo que león muerto, nos dice la palabra de Dios. Y si usted, mi querido, está aquí es porque está vivo. Y esto implica que nunca debe matar la esperanza en lo que Dios le ha prometido. Quizás hay imposibles en su vida, quizás hay situaciones difíciles, complicadas, donde humanamente no lo estás encontrando la salida y donde humanamente no hay esperanza desde el punto de vista humano. Pero mi querido, si hay promesa de Dios, espera en Él. Tu esperanza puesta en Él. Dios nunca te va a avergonzar. Tené paciencia en los tiempos de Dios y nunca, jamás mates la esperanza. Y el Salmo 39:7 dice: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Nunca mates la esperanza. Nunca. Porque mientras estás vivo siempre hay esperanza.